¿Cómo podría definirse? ¿Quién es Rodolfo Rossi? Una persona común, que ha tenido una actividad que por la razón que sea trascendió, con un cultivo que hoy es el principal sector de la economía argentina, y que bueno, dentro de ese crecimiento uno puso algún ladrillo y tener esa satisfacción hace que me defina de esa manera, ¿está bien? Y bueno, después familiarmente haber logrado los objetivos que la vida te da, ¿no? Ellos son protagonistas de una historia que merece ser contada. Esto es La Huella, historias que siembran futuro. Rodolfo, quería consultarte porque muchos te apodan el padre de la soja. ¿Te gusta que te digan el padre de la soja? Bueno, siempre uno lo ve como una caricia, pero bueno, yo creo que me gustó una vez un colega que dijo señor soja, y bueno, yo creo que señor puede ser multiplicado, cuando es padre es uno solo, así que bueno, seguramente padre compartido, ¿no? Con muchos antecesores también, ¿no? Que han forjado todo este desarrollo, tanto a nivel internacional como local. Lo que hicimos, bueno, fue arremangarse allá por los 70, cuando la soja era muy chica, no superaba las ciento y pico de mil hectáreas y por una razón a veces de esas probabilísticas, me dediqué a hacer mi tesis en la facultad en soja, ¿no? Y después, bueno, en toda mi carrera laboral, si bien incursioné en otros cultivos al principio, siempre trabajé en soja y tuve la oportunidad de vivir todo este gran desarrollo, esta expansión y bueno, con el equipo que se fue formando, bueno, contribuimos fuertemente a eso, desde el lado de la genética, de ir amasando, ¿no? Como decimos, esa olla de genes, ir generando distintas generaciones de materiales genéticos que se fueron superando y se iban adaptando a las condiciones locales, ¿no? Cuando yo empecé, básicamente, las variedades que se sembraban en Argentina eran introducidas de Estados Unidos y bueno, después de que en el año 82, 83, el Servicio Nacional de Semillas generó todo lo que fue la inscripción de variedades, ese tipo de cosas, bueno, ahí irrumpimos con variedades argentinas, que más que por ser argentina o no argentina, lo importante es que venían de un proceso de adaptación, ¿no?, a nuestras condiciones y que bueno, que fueron cambiando la historia, que permitieron la expansión de área. Evidentemente ahí ya había casi 1 millón de hectáreas y bueno, después empezaron a multiplicar, ¿no? Así que bueno, creo que fueron varios los pioneros, pero bueno, probablemente yo he sido uno más de ellos, ¿no? Rodolfo, ¿y tenés un número de en qué porcentaje la soja está dando vuelta en Argentina? ¿Tiene un poquito de lo que vos forjaste en los años 80? Y a nivel genómico es importante, ¿no? Después, los últimos años ha cambiado un poco, hubo más introducción, digamos, de materiales americanos, más que nada en los grupos precoces, ¿no? Pero no hay un número cierto. Pero bueno, durante las décadas del 80, del 90 y de los 2000, mucho material venía de eso que veníamos cocinando, ¿no? Es como cuando uno hace, no sé, un guiso y le va poniendo distintos condimentos, y eso está demostrado hoy genómicamente. Después se ha ido superando y la otra cosa importante, mucho material de esos han ido al exterior, ¿no? Hemos tenido incursiones en países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Sudáfrica, también en Estados Unidos, en el sur americano fundamentalmente. Pero bueno, lo importante es que después, con esta posibilidad que está en la posibilidad de que los productos se puedan cruzar, claro, y de esa manera ir mejorando el nivel, aumentando, como yo digo, la vara genética, con la excepción del fitomejorador que está en la ley de semillas, permite de alguna manera que los materiales se vayan mezclando y bueno, ahí hay de todo un poco. Bien. Pero bueno, la contribución fue al principio muy fuerte y bueno, por supuesto, cuando fue el paso a la soja transgénica nos tocó a nosotros protagonizar y trabajar en eso, ¿no?
¿Y hoy es consciente de todo ese logro que alcanzó? No sé, creo que hemos hecho el trabajo, como te decía al principio, uno lo vio como un trabajo y como una vocación, y yo siempre me basé en el Evangelio de los talentos, ¿no? Creo que probablemente tenía algún talento que lo pude capitalizar en lo que es el mejoramiento genético, la investigación. Cuando yo decidí seguir agronomía, mi foco era la investigación y dentro de la investigación las plantas, ¿no? Y me encontré con una especialidad dentro de agronomía en esos años que permitía recibirse de fitomejorador, ¿no? Y por suerte pude ejercer esa profesión ya casi 50 años, así que sí, creo que hemos contribuido como otros y le hemos puesto el hombro, digamos, a un cultivo que la verdad, como siempre yo digo, ¿no? El mundo empezó a depender de este producto que es la soja y la Argentina reaccionó como otros países reaccionaron, ¿no? Y reaccionamos con buena calidad genética, con mejores rendimientos, con la incorporación sucesiva de muchas características, ¿no? La otra vez haciendo un balance, la Argentina fue mejorando en resistencia a enfermedades en los 80, resistencia a pestes, hemos como los nematodes, hemos mejorado, fuimos pioneros en Sudamérica en incorporar la tolerancia a las sulfonilureas allá por el 92 o 93, fuimos pioneros también fuera de Estados Unidos a nivel internacional en incorporar la soja transgénica, y así otras características, ¿no? Así que bueno, fueron programas completos en un momento en que bueno, había una regular retribución a la propiedad intelectual que la empresa que obviamente me cobijó durante tantos años pudo de alguna manera capturar parte del valor que iba generando para los productores, ¿no? Rodolfo, y usted mencionó que esto es como una gran receta y usted vendría a ser el cocinero o uno de los cocineros. Quería consultarle quiénes fueron o a quién considera como las personas artífices para que usted sea un buen cocinero. Bueno, creo que todos los que han desarrollado las metodologías de mejoramiento genético, evidentemente. Yo tuve la oportunidad de integrar un grupo muy joven de mejoramiento a nivel internacional en la empresa Asgrow a partir del año 76, 77. Probablemente en ese momento el grupo privado más exitoso en Estados Unidos. Hacía poco que las variedades privadas realmente empezaban y bueno, yo desde Argentina, de Sudamérica, integré ese grupo. Así que prácticamente todos viven, menos uno, pero bueno, todos me han enseñado algo, con todos he compartido algo. Siempre recuerdo, no sé, identificar a veces desde una camioneta en un lote un problema sanitario y decirme, mirá, el ojo siempre influye. Me han enseñado también la contrición al trabajo. Y después, bueno, lo que fue el padre número uno de soja a nivel internacional, el doctor Harwick desde Mississippi, fue el que fue marcando un sendero de cómo transformar una soja que casi era salvaje en una soja comercial, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido de muchos, y después hay algo que quiero resaltar, también en la primera empresa, mi primer jefe me dijo, si querés ser un buen breeder tenés que tener buen criterio agronómico, así que creo que me tuve que preparar con tiempo a ser un buen agrónomo para poder desarrollar mejores productos, sean variedades o sean híbridos, ¿no? O sea que es una mezcla de cosas, pero si uno no tiene eso que me enseñaron, ¿no? de buscar el criterio agronómico, que se aprende obviamente, y después hay mucho de cada uno, ¿no? Para poder desarrollarlo y expresarlo en un material genético, solamente con las metodologías de mejoramiento no alcanza. Y en lo personal digo, porque imagino que hay que liderar un grupo, hay que enfrentarse a desafíos, porque era una planta que era rara, había que trabajarla, había que investigarla, había que enfrentar ciertas barreras. En lo personal, ¿quiénes fueron esas personas que te dieron esos atributos? Acá en la Argentina, te diría yo, la verdad fue bastante auto trabajado, creado. Me puse a leer toda la bibliografía que había cuando me dijeron tenés que empezar un programa de soja. Yo la verdad que estaba trabajando, entraba a trabajar para trabajar en maíz fundamentalmente, que lo hice durante 15 años, pero empecé un programa de soja
Y primero me nutrí de la bibliografía, ¿no? O sea, no solamente de las metodologías de mejoramiento, sino entender al cultivo. Y el cultivo me atrajo muchísimo porque lo vi como un cultivo cualitativo. El tema de los grupos de madurez, el tema de los tipos de crecimiento, el tema, digamos, de las distintas ofertas de lo que era el germoplasma de soja, que era un cultivo que prácticamente tenía una característica genética que podía adaptarse a cualquier situación, suelos livianos, suelos pesados, que tenía cierta resiliencia también para los temas que podían ser climáticos, como las altas temperaturas o la falta de agua en determinados momentos. O sea, lo vi como un cultivo muy cualitativo. Yo, la verdad, sinceramente, he trabajado en maíz, pero lo veía como algo mucho más de rinde y de poca variabilidad desde el punto de vista fenotípico. Pero la soja la vi como muy cualitativa, ¿no? Bien. Entonces, eso me atrajo muchísimo y eso permite también explorar distintas posiciones. O sea, yo siempre digo que en Argentina todo este crecimiento que hubo, del cual participamos en el área de soja, requería distintos tipos de soja y bueno, ningún productor en Argentina que inició, yo esto lo digo siempre, una actividad sojera en algún lugar, le faltó la primera variedad como para poder hacerlo, ¿no? Y eso es porque, bueno, porque hay una cierta... Por supuesto que hay grupos de madurez que son los más populares, la tecnología también de producción hace que vos cambies también qué tipo de material estás usando. O sea, tenés las dos cosas, o sea, variedades que pueden cambiar la tecnología de producción y tecnologías de producción que te hace cambiar la necesidad de qué tipo de germoplasma, de genotipo tenés que usar, ¿no? Rodolfo, vos naciste acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, nací en el centro porteño, sí. ¿Qué relación con el campo tenías o cómo llegas al campo? No tenía ninguna relación, sinceramente. Bueno, rastreando un poco la familia, los que vinieron de Italia vivían en el campo, pero acá en Argentina ninguna. La verdad que me gustaba, quizá porque tuve buenos profesores, la parte más biológica del secundario. ¿Te diste cuenta en el secundario que querías estudiar agronomía? Yo creo que en los últimos 2 años tuve un muy buen profesor en anatomía, en higiene, un médico que me hizo ver la biología, ¿no? Entender un poco la biología, por supuesto, ser humano, pero también teníamos materias que tenían que ver con lo vegetal y con lo animal. Y por ahí vino mi vocación, creo, y cuando, bueno, pienso, yo vivía a 3 cuadras de la Facultad de Medicina, de Odontología, de Bioquímica, ¿se imaginan en qué barrio vivía? Y me fui a la más lejos, ¿no? A la que me quedaba 1 hora de viaje. Y era porque dije, me gusta la investigación, me gusta lo biológico, me gustan las plantas, no tanto los animales, agronomía. Fue un poco así la decisión. Eso por el lado, digamos, Y cuando llego a la universidad justo se había creado una especialidad en fitomejoramiento y dije, leí de qué se trataba y dije, esto es lo mío. Pero bueno, a veces pasa y después tuve la posibilidad de poder ejercerla toda mi vida. Pero también hay otra parte. Siempre lo vi al campo, al interior, como algo mágico, como algo que... ¿Por qué? Por, no sé, cuando salía el sol, cuando se ocultaba el sol, las veces que tenía contacto, digamos, con la naturaleza. Tenía unos vecinos, unas familias vecinas que tenían campo y cada vez que venían del campo y venían con las ruedas embarradas de los autos, me llamaba la atención, me daban como qué misterio hay ahí. Y otra cosa que también a nivel más filosófico me llevó a esto es que dije, si el hambre en el mundo es un problema y el tema de alimentos y la seguridad alimentaria, que hoy se llama, no sé cómo llamaba en ese momento, es un tema que tiene que ver de muchas cosas, pero también de producir los alimentos. Me gustaría poder colaborar en que no haya hambre en el mundo. Eso fue una cosa de chico que la tuve siempre en la cabeza. Entonces, bueno, el canal de la agronomía, el mejoramiento de cultivos para más rendimiento, más tolerancia a enfermedades, tolerancias a los distintos factores climáticos, etcétera, encauzaron un poco todas esas ideas que tenía con menos de 18 años, ¿no? ¿Y cómo recibieron la noticia tus padres o tu familia cuando el hombre de ciudad dijo quiero dedicarme Fue un momento muy interesante porque yo estaba dando vueltas
me había puesto con una hoja en blanco en mi escritorio, en una habitación que teníamos, y me puse a tachar y me quedó ahí, digamos, a filtrar cosas y me quedó, bueno, la naturaleza, la agronomía, etcétera, etcétera. Y entonces mi madre me dice, bueno, ¿te decidiste qué vas a seguir? Y le digo, sí, voy a ser ingeniero agrónomo y voy a seguir agronomía. Y me dice, ¿a dónde queda esa facultad? Porque claro, vivíamos en el barrio de las facultades, ¿no? Esa es la anécdota que siempre recuerdo. Pero queda lejos, pero vos tenés que trabajar también y estudiar. ¿Cómo vas a hacer? Porque tu padre te ha conseguido un trabajo frente a la Plaza de Mayo. Pero bueno, pude hacer las dos cosas simultáneamente. Trabajé durante toda la carrera y pude hacer la carrera más o menos en el mismo tiempo que mis colegas, salvo que tuve un año de servicio militar en la Patagonia, que me frenó, pero pude dar 2 materias libres, las 2 estadísticas que un colega mío después, pero bueno, un amigo me ayudó y me dijo, si vos te vas a hacerlo, yo te ayudo y estudiemos juntos y las dimos. Pero bueno, hice la carrera bien y bueno, y trabajé y pude ayudar a mi familia durante todos esos años. ¿Y cómo fue trabajar y estudiar? Y fue duro, en el sentido de, yo qué sé, creo que se podía hacer. Yo trabajé en un banco frente a Plaza Mayo, en un banco donde teníamos, eran oficinas se llamaba clearing. El clearing es algo que se hace cuando se cierra el banco, ¿no? O sea que tenía todo el horario desplazado hacia la tarde. Nunca entré antes de las 2 de la tarde, con lo cual tenía toda la mañana libre y tenía los fines de semana libre. Estuve en una especialidad como la fitotecnia, que éramos muy pocos alumnos. Y éramos 2 o 3 que trabajábamos y los demás nos ayudaban y poníamos muchos prácticos los fines de semana. O sea, hablo de las cosas positivas que permitieron que se pudiera hacer. Pero bueno, fue realmente duro muchos años. Creo que hasta ahora sigo soñando esa corrida entre la Facultad de Agronomía, tomar el colectivo 111, tomar el SubTV, hacer después la combinación para llegar a Plaza de Mayo y fichar todo en 1 hora. Eso lo hice prácticamente durante 6 años y lo sigo a veces soñando, ¿no? Pero bueno, se pudo hacer. Creo que cuando uno tiene la convicción de estudiar y que amar el estudio, lo puede hacer y es lo que recomiendo a todo el mundo. Y me abrió un mundo también. O sea, yo entré en una empresa que era muy chiquita, en 3 años me nombraron gerente de investigación y a mí el trabajo me sirvió muchísimo en cuanto a cómo interactuar con la gente, como el tema de los horarios, la constricción al trabajo. Yo valoro mucho la parte esa del trabajo, que cuando me recibí, creo que me recibí con otra carrera hecha, ¿no? Lo digo porque realmente lo sentí así, lo siento así, ¿no? ¿Y ese año en la Patagonia te dejó algo que después te pueda llegar a servir en la vida o en la facultad? Sí, algunos me dicen que vine distinto, no sé, buena pregunta. Sí, compartir con gente de todo el país, estando en una situación de estrés, digamos. Pues no era fácil. No era fácil. Yo me acuerdo las primeras palabras, la primera noche con unas carpitas que no tenían más de 80 centímetros, y éramos 2 adentro de esa carpita, el jefe, un teniente, con ese viento que siempre hay, dicen, bueno, ven este viento, ven este frío, era marzo, pero bueno, dice, esto es la Patagonia, dice, por ahora no, pero ya la van a querer. Y yo creo que la quiero porque conseguí amigos, conseguí una familia que me albergara prácticamente todo ese año, que fue de casualidad, pero fue así. Conocí cómo se vivía en el interior, conocí esa forma porque viví en la casa de un pequeño empresario que me mostró de cómo se pelea desde el interior, ¿no? Para crecer y ese tipo de cosas. Acostumbrarme a esas cosas que tiene el interior, que también me sirvieron muchísimo cuando yo me traspolé a Venado Tuerto, ¿no? Que es donde, bueno, me siento siempre, como digo, un hijo adoptivo de esa ciudad, donde pude ejercer toda mi profesión, viajando mucho, por supuesto, pero todo el tiempo, local y al exterior, pero bueno, radicado y donde todavía tengo domicilio, ¿no? Rodolfo, ¿y qué le dirías a ese
Rodolfo de la secundaria, estaba terminando de definir qué quería estudiar y tenía la hoja en blanco arriba del escritorio. Hoy. ¿Qué le diría? Y que la verdad que si bien la vida es dicotómica y hay que andar tomando decisiones todo el tiempo, en ese momento que uno era muy joven, quizá con poca experiencia, tomé buenas decisiones. Estoy muy contento de las decisiones que tomé en ese momento, porque bueno, pude ejercer mi vocación y brindar si es que bueno, algo de talento uno tiene para algo, expresarlo, digamos, y bueno, y de alguna manera poder generar productos que impactaron positivamente en la agricultura argentina, en los productores, en la sociedad, haber vivido esa historia para mí maravillosa que ha tenido la soja en la Argentina, compartida también con otros países. Me sirvió mucho, por ejemplo, en mi barrio, haber cultivado un poco el liderazgo, era el líder del equipo de fútbol del barrio, tuve etapas que me dediqué a los medios, a la locución desde muy chico, tuve la oportunidad de trabajar en radio cuando tenía 9 años, en programas infantiles, o sea, todo bastante, nada que ver con la agronomía, pero todo me ha permitido crecer, mi familia que me dio una educación, y siempre valoro lo que eran por lo menos, ¿no? Las veredas, ¿no? Siempre que había un momento nos juntábamos con la barra en las veredas, gracias a Dios. Hay 2 o 3 amigos de esas veredas que todavía están, que los veo en Buenos Aires, y creo que ha sido todo un escalón hacia arriba y satisfecho de haber tomado esas decisiones, porque la verdad, a veces de joven la podés cerrar, ¿no? Claro. Hablabas del liderazgo, que normalmente los grupos están puestos en ese rol de liderazgo. ¿Qué se necesita para ser un líder? Bueno, yo creo que responsabilidad, compromiso, saber entender a la gente, saber tener la capacidad de permitirle a la gente expresar su potencial, orientarlo, darle libertad. Yo creo que son los atributos que no es que uno lo tenga o no lo tenga, lo que te quiero decir que es como yo me manejé, he tenido la posibilidad de liderar equipos de trabajo durante toda mi vida. Una de las cosas más lindas que uno se lleva cuando se retira es eso, ¿no? La posibilidad de haberle permitido a mucha gente crecer profesionalmente, crecer como personas. Yo he sido de los primeros que tuvieron equipos mixtos. Antes era bastante el hombre en el mejoramiento genético. Desde entrada hemos tenido equipos muy balanceados desde ese punto de vista, que le ha dado mayor creatividad, te diría, a los equipos de trabajo. Muy conforme, digamos, con esa parte, ¿no? O sea, haber dejado algo, una huella, y haberle permitido a muchas personas poder desarrollarse, ya te digo, tanto personal como profesionalmente. Es lo que me llevo, digamos, y una de las cosas más lindas que uno se puede llevar, ¿no? Bien. ¿Hubo alguna decisión que te marcó a lo largo de tu vida? ¿Y qué aprendiste, digamos, de ese momento ahí? ¿Decisión en cuanto a qué? En lo personal o en lo laboral que te haya marcado. O en lo laboral, quizás. Esto que te estoy diciendo, ¿no? Haber podido contribuir porque me pasó a formar profesionales y ayudarlos si pude hacerlo, a mejores personas. Es el día de hoy que uno tiene, bueno, en los chats, en los WhatsApp, gente joven que ha entrado a trabajar conmigo en los últimos años, y gente histórica que son mis mejores amigos. Por ejemplo, de ese grupo que te comenté muy inicial de los 70, hay un par que están disponibles, que viven en el exterior y que bueno, que son amigos. Esa parte es la que más valoro, más allá de lo profesional y del objeto concreto y de lo que uno hizo a nivel profesional. Sí. Prácticamente tu vida gira en torno a la soja. ¿Cómo se hace para encontrar desafíos o para encontrar ahí, seguir trabajando en un mismo objetivo? ¿Cómo se hace? Es capacitarse continuamente, eso es fundamental. Yo siempre tipo 6 y media de la tarde, cuando estaba en la oficina,
leía trabajos técnicos, esas revistas, hoy lo tenés de otra manera, pero las revistas que estábamos suscriptos, que venían todos los meses. Después vino toda la etapa, digamos, nuestra carrera cambió muchísimo, ¿no? Antes era mucho arte y mucho ojo, y después pasó a ser mucho más compleja, ¿no? Con todo el tema de la genómica, el tema de la transgénesis, hoy la edición génica, y poder ir aprendiendo e incorporando, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que yo tengo referido a eso, creo que fue más o menos en el año 97, 98, incorporamos el departamento de biotecnología, que ya se estaba trabajando con genómica y se analizó todo el germoplasma que habíamos hecho con el equipo, y me siento con el biotecnólogo que me dio los resultados de la comparación entre los distintos materiales, ¿no? La similitud genética de distintos materiales, etcétera. Y yo dije, alguien le sopló los pedigris. Digo, no puede ser que este hombre me diga que estos son hermanos, estos son primos, y este es el abuelo, y este es el tatarabuelo, ¿no? De tal variedad. Así que ahí me di cuenta de que eso era muy útil para el futuro, y hoy, bueno, es el leitmotiv, digamos, del mejoramiento genético, ¿no? Sumado a todas las tecnologías nuevas de inteligencia artificial, etcétera, que están a la orden del día. Antes era un trabajo mucho más artesanal, y bueno, de pasar de eso ojo, trabajos artesanales que produjeron cambios genéticos muy importantes, ¿está bien? Hoy ya es mucho más difícil aumentar el 1% de rendimiento todos los años que a lo mejor al principio, ¿no? Pero bueno, si no tenés todas esas herramientas no vas a poder seguir creciendo. O sea, es algo que se fue retroalimentando y es una ciencia que en todas estas décadas se fue retroalimentando y te permitió hacer una mejora continua de tu trabajo, ¿no? Y saliendo un poco de la soja, me imagino que también debe ser parte o de tu trabajo para no perder la pasión. ¿Cómo es una agenda fuera del día de trabajo de Rodolfo? Bueno, yo la verdad que me dedicaba mucho al trabajo, muchas horas. Te puedes imaginar que si a las 6 de la tarde me ponía a estudiar todos los días que podía, salvo que tenía que viajar, evidentemente la ocupaba. Pero hay algo que bueno, me caracterizó, es que quizá lo aprendí de mi viejo, de hacer algo que tenga algún impacto social de manera totalmente desinteresada, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre me dediqué a eso. Desde muy, muy joven en la carrera comencé a trabajar en la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Eso fue evolucionando, me tocó trabajar en la provincia de Santa Fe a desarrollar el Colegio de Ingenieros Agrónomos, uno de los pocos que trabajamos para eso. Algunos no creían en esa parte de la profesión. Llegué a ser el presidente de la provincia de Santa Fe un par de veces de eso. Por otro lado, en forma paralela, en el año 83, junto con otros colegas, fundamos la Asociación de los Breeders de Soja, se llama ProSoja, todavía existe, ya tiene 42 años de vida. Los sojeros somos bastante distintos a los otros cultivos, siempre lo decimos, y bueno, es un grupo como de amigos, a pesar de competir permanentemente. También más adelante, cuando vino el tema de la crisis alimentaria por el año 2001, 2002, colaboré con un grupo también y formamos una entidad que se llamaba SADESO, Sociedad Argentina de Usos de la Soja. O sea, siempre dediqué parte de mi vida a hacer ese tipo de tareas y culminó con el tiempo, bueno, en ser también parte de los que fundaron el ACSoja, ¿no? La Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, que me tocó ser el primer presidente y bueno, y después tuve otros periodos y actualmente, ¿no? Estoy ahí. O sea, siempre tuve ese tipo de vocación, por un lado, y por el otro lado, como devolverle a la vida, o sea, tener esa gratitud frente a la sociedad también, trabajando en cosas totalmente desinteresadas, totalmente ad honorem, que bueno, que evidentemente a uno lo satisface también, pero que lo ve como un compromiso frente a la sociedad. A mí nunca me iban a enganchar para una cooperadora de escuela, para un consorcio de un edificio, o para otras cosas que son muy saludables, o una fundación así altruista, pero lo fui haciendo con las capacidades que te iba generando tu misma profesión, ¿se entiende? Sí. No me fui de la soja o no me fui de la agricultura, no me fui de la agronomía, porque es donde me sentí más seguro, evidentemente, ¿no? ¿Y a lo largo de la vida hubo algún consejo que te marcó
¿Y de quién? Y hubo muchos, la verdad. Uno que puedas mencionar. El primero que te dije hoy, para ser un buen breeder tenés que tener un buen criterio agronómico. Eso me clavó en los primeros días que empecé a trabajar y permanentemente lo tengo. Por eso es que no solamente toda mi vida me dediqué a estudiar sobre mejoramiento genético, sino también sobre prácticas culturales, sobre fertilización, sobre, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es uno de los que... Y después otro consejo también, que fue muy temprano, cuando bueno, logré el primer trabajo que tuve, que fue el que trabajé toda mi vida, quiero que me pusieron a prueba, y el que me estaba entrevistando, el gerente general, me dice, mire, me voy a tomar unos meses en decidir realmente si voy a ocupar ese cargo, pero quería conocerlo a usted, como estoy conociendo a otros, pero tengo un puesto en el departamento de ventas. Me dice, ¿usted quisiera acceder? Eso es mañana, podía empezar a trabajar mañana. Y yo le dije, no, discúlpeme, yo no sé vender. Y entonces me dijo, esto era un chiste, dice, pero piense que siempre va a tener que vender. Algo va a tener que vender. Va a tener que vender su profesión, va a tener que vender un producto si quiere ser un fitomejorador. ¿Se entiende lo que estoy contando? Ese fue algo que me quedó, no sé si soy más o menos marketinero, lo que te quiero decir es que dije, la pucha, me estuvo probando, seguramente, porque capaz que lo hubiese dicho sí, y ese dice, bueno, este hombre para el trabajo que lo quiero no sirve, o no quiere, pero no sé, me vienen a la memoria esos dos consejos muy, muy temprano, y después muchos, evidentemente. Yo valoro mucho las enseñanzas que te pueden dejar. Otra cosa interesante, una vez caminando con el que ha sido el padre a nivel internacional de la soja, el doctor Harwick, por unas parcelas en Estados Unidos, había una planta, un surco prácticamente verde oscuro y otro muy, muy clarito, ¿no? Y entonces me dice, ¿ve eso? Me digo, sí, ¿qué es? Y me dice, bueno, esta planta tiene la capacidad de nodular muy bien, o sea, de absorber el nitrógeno, etcétera, etcétera. Y esta planta tiene un gen que inhabilita o sea, al Rhizobium, digamos, a cumplir su función en la planta. Y me dice, just one gene, en inglés me lo dijo, es un solo gen. Y un solo gen puede cambiar la historia, me dijo. Y la verdad que después el gen de tolerancia al glifosato cambió la historia, ¿no? Y eso fue, no sé, 15, 20 años antes. Rodolfo, para cerrar, algo mencionó a lo largo de la charla, pero ¿qué huella le gustaría dejar al sector? No, yo creo que o sea, la contrición al trabajo, el esfuerzo, el ser uno más, la verdad, ser muy, muy simple en las opiniones, las decisiones, no sé, el don de bien, si es que lo tengo. Ser una persona común realmente, que pudo aprovechar, como yo te decía, algún talento que tuvo y que tuvo la firmeza de enchufarse, educarse en lo que en su momento quiso ser, ¿no? Y que también nos fue bien, digamos. A veces es suerte. Yo siempre digo, entré en una empresa muy, muy chiquitita, terminamos cambiando de nombre una sola vez y siempre estuve en el mismo escritorio durante 40 y largos años, ¿no? Y hoy, bueno, estoy trabajando mucho menos que antes como consultor, y hoy me llena de satisfacción poder seguir colaborando con la cadena de soja en la Argentina, poder interactuar a nivel local e internacional, y dejando huellas de formar equipos, ¿está bien? O sea, a veces no te sale tan bien, pero en todas estas entidades que te estuve comentando, dejar siempre una herencia que a veces no depende de uno, sino que depende a veces de circunstancias de las empresas o de las instituciones, pero siempre uno de los consejos que también alguna vez te recibí, ¿no? No dejes vacío el lugar cuando vos te vas, y te vas por circunstancias X, ¿no? Así que la formación de gente, y lo vuelvo a repetir, a nivel profesional y ayudarlos a crecer personalmente es la mejor satisfacción que uno se lleva. Gracias, Rodolfo. No, gracias a vos.